Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Encabeza el Estado de México feminicidios y delitos de extorsión contra mujeres. Instalarán 9,215 casillas en Estado de México para elección judicial. El Instituto Electoral de la Ciudad de México establece topes de gastos de campaña para elecciones judiciales locales. Exhorta la diputada Liz Salgado al gobierno de la Ciudad de México a dar certeza sobre las obras del cablebús en el CETRAM de Mixcoac. Muy buenas tardes, a nombre del titular de este espacio noticioso, Noel Alvarado, les saluda Andrea Alvarado. Bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 27 de marzo del 2025. En los próximos 30 minutos le daré a conocer la información más importante de México y el mundo. Saludos también a los amigos que nos ven y escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número en cabina, 5590-357300. También le doy dos números de WhatsApp, el 5581012861 y el 5561988821. Este último lo contestamos personalmente para atender sus denuncias. Y nos vamos a las noticias. El peso mexicano y la bolsa retrocedieron el miércoles después del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump sobre la imposición de aranceles a los automóviles importados. Al cierre de la jornada y previo al anuncio de Trump, el Banco de México registró un tipo de cambio de 20 pesos con 13 centavos por dólar, lo que significó una depreciación de 33%, equivalente a 6 centavos respecto al día previo. No obstante, unas horas después de la conferencia del republicano, el dólar se apareció para cotizar en 20,24 centavos. Las exportaciones automotrices de México se desplomaron en 15.2% a tasa anual en febrero, según reportó el INEGI, esto en el marco de amenazas de aranceles por parte de la administración de Estados Unidos. Con este resultado, la caída en los envíos de autos fue mayor a la registrada en enero, cuando disminuyeron 2% a tasa anual. Más de 80% de las exportaciones automotrices de México tiene como destino los Estados Unidos, país que amenazó con un impuesto de 25% a estos productos. Y es que ayer el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a todos los autos terminados y piezas automotrices que entren al vecino país del norte. En el caso de México, el documento exenta del pago a las piezas armadas en territorio estadounidense. Resultado del intercambio de información binacional en Sinaloa, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a un sujeto que cuenta con una orden de arresto en los Estados Unidos por los delitos de asociación delictuosa con la intención de distribuir drogas y violación de libertad condicional referente a posesión de armas de fuego, en seguimiento al trabajo coordinado con agencias de seguridad internacionales. Se obtuvo información sobre una persona que rompió el beneficio de libertad condicional que tenía en Estados Unidos, el cual se ocultaba en el fraccionamiento Belcanto en el municipio de Culiacán. Con todos los datos proporcionados, los agentes de la ley se desplazaron a las inmediaciones del fraccionamiento, donde realizaron recorridos de seguridad y con herramientas tecnológicas localizaron el inmueble donde se resguardaba dicho sujeto. Fue así que lo identificaron, se le aproximaron, verificaron su identidad y lo detuvieron. Por lo anterior, a Gabriel N., de 25 años, se le informó el motivo de su detención, fue informado de sus derechos de ley y puesto a disposición de las autoridades del Instituto Nacional de Migración para su deportación.
Colectivos de búsqueda de Baja California están a la espera de que la Fiscalía General de la República permita el acceso total al rancho Izaguirre en Teuchitlán para trasladarse a Jalisco, de acuerdo a la coordinadora de Una Nación Buscándote, Angélica Ramírez. Hasta el momento no están las condiciones para que vayan las familias a ese estado del país. En el contexto de lo sucedido en Jalisco, la coordinadora de Una Nación Buscándote anunció la realización de la 6ª Brigada Estatal de Búsqueda, la cual se realizará del 20 de abril al 5 de mayo en los 7 municipios de la entidad. Precisó que en total participarán más de 150 familias de todo el país, así como de El Salvador, desde donde vendrá un colectivo para unirse a la búsqueda. En los 2 primeros meses del presente año se cometieron 102 feminicidios a nivel nacional, 11 de los cuales se registraron en el Estado de México, entidad que ocupa el primer lugar de asesinato de mujeres por razones de género, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, mismo que se comparten en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 5 entidades del país concentran el 35.3% de los feminicidios, que son el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tamaulipas. La información oficial también revela que en el delito de extorsión contra mujeres, el Estado de México ocupa el primer lugar a nivel nacional, seguido de los estados de Guanajuato y Nuevo León. Las 3 entidades acaparan el 52.4% de las 677 extorsiones contra la población femenina registradas en enero y febrero de este año. La entidad que gobierna Delfina Gómez Álvarez concentra el 26.4% de las extorsiones contra mujeres, cifra que constituye 179 casos. En lo que hace a Guanajuato, esta entidad registra el 17.3%, lo que equivale a 117 denuncias por ese delito. En Nuevo León se tiene el 8.7% de las 677 extorsiones, porcentaje que se traduce en 59 casos. En Tabasco, elementos de la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana y Marina cumplimentaron una orden de aprehensión contra Francisco Javier Custodio Lunas, alias Guasón, identificado como uno de los principales generadores de violencia en Tabasco. Se le relaciona como colaborador cercano de Daniel Hernández Montejo, alias Prada, y líder del grupo delictivo La Barredora en la entidad. Francisco Javier Custodio, alias Luna, alias El Guasón, cuenta con una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa. Es responsable de la venta y distribución de drogas y homicidios por la rivalidad delincuencial en la entidad. Mantiene el control total de la venta y distribución de droga, así como de las extorsiones en contra de comerciantes y habitantes de los municipios de Villahermosa, Cárdenas, Cunduacán, zona de centro de Tabasco. El detenido fue policía estatal en Tabasco, donde brindaba protección al grupo delictivo a cargo de Daniel Hernández Montejo, por lo que tuvo un crecimiento importante dentro de la organización. Durante su carrera policial formó diversas relaciones que le permitieron cooptar con policías activos e integrantes de otros cuerpos de seguridad, entre los que destacan Blasimiro Sánchez Marín, alias El Blas, Efraín Luna Oliva, alias El 50 y El Tozón, policías estatales activos señalados como integrantes de La Barredora, quienes le brindaban información sobre operativos que realizan las policías locales y fuerzas federales en dicha entidad. También se encargaba de la logística de ataques en contra de integrantes de otros grupos delictivos. Se sabe que mantiene una fuerte disputa por el control de la zona centro del estado de Tabasco con el cártel Jalisco Nueva Generación. Durante la sesión legislativa de hoy en el Congreso del Estado de México, diputados locales recibieron una propuesta para enfrentar la emergencia social que se vive en la entidad por feminicidios y desaparición de mujeres.
encaminada a involucrar a la Cámara de Diputados Federal a través de una comisión ordinaria que atienda la violencia de género que va en aumento en el país. De acuerdo con la congresista Ana Yurixi Leiva, integrante de la fracción del Partido del Trabajo, se requiere crear una comisión de atención a feminicidios y desapariciones, pero desde el Congreso de la Unión, independiente a la que ya existe en el Poder Legislativo del Estado de México. A nombre de su bancada, presentó una iniciativa para crear dicha comisión, bajo el argumento de que el país vive emergencias preocupantes y que mantienen en peligro a la población femenina. Expuso que a nivel nacional se han decretado 23 alertas de violencia de género contra las mujeres en igual número de entidades y 640 municipios han sido declarados en alerta por violencia de género. Los diputados conocieron esta propuesta para crear la llamada Comisión Legislativa Ordinaria de seguimiento para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres por feminicidio y desaparición de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La fracción del Partido del Trabajo mencionó que el año pasado, de acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el país, se registraron 797 presuntos delitos de feminicidio. Escuchemos el comentario de Julio Tapia. Muy buenas tardes, Andrea Alvarado. Los baches son percibidos como uno de los problemas más importantes, tanto para el gobierno del Estado y Ciudad de México. Según la encuesta nacional de seguridad urbana, estadísticas apuntan que hay alrededor de 80,000 baches en vialidades primarias, tanto en el gobierno del Estado de México y la Ciudad de México. El tema es similar y es que este mal impacta en la vida de los autos, suspensión, amortiguadores, neumáticos, resortes y demás refacciones, trayendo un costo excesivo para los usuarios. Y es que una sola llanta de una marca accesible tiene un costo aproximado de 1,200 pesos, sin mencionar que estos baches ocasionan en muchos casos lesiones, daño en los bienes y hasta la pérdida de la vida. Sin embargo, respectivas entidades están más preocupadas en multar a los conductores por el portaplacas, al grado de remitirlos al corralón. En igualdad de circunstancias, las autoridades deben de actuar. ¿Qué pensar de ellas si no tienen la capacidad de resolver esta problemática? Ya no se diga de la seguridad, el cual es un caos en nuestro país. Me puedes seguir en Facebook, Julio Tapia, así como al correo juliotapgar@gmail.com. Y muchas gracias a Julio Tapia. Pero continuamos, y en esta tarde, como todos los días, tenemos en la línea telefónica a Antonio de Marcelo, que nos va a dar el reporte policíaco. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y pues para comentarte que este día la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha dado a conocer la captura de 2 hombres que vendían cigarrillos y bolsitas con aparente droga muy cerca de una escuela allá en la alcaldía Coyoacán. Ya están detenidos. Y por otro lado, pues te comento que la Fiscalía General de esta Ciudad de México ejecutó 2 órdenes de cateo en inmuebles ubicados en Iztapalapa y Venustiano Carranza, donde aseguraron aparente droga y detuvieron a 13 personas, al parecer relacionadas con este delito. Por otro lado, en el Estado de México, un camión quedó atorado esta mañana allá en la Avenida Central y Gran Canal, y en Zumpango hubo una balacera. El checador de una base de combis fue asesinado a tiros. Ya está la policía investigando qué pasó en este caso. Y por otro lado, pues un individuo identificado como Carlos Rocha Moreno ya fue sentenciado a 50 años de prisión después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó su intervención en el hecho delictivo de secuestro express con fines de robo. Otro accidente allá en la México Puebla, un motociclista falleció luego de chocar con una camioneta en dirección a la caseta San Marcos, lo que provocó pues que se cerrara la circulación desde el kilómetro 21 aún en Iztapalapa y que por muchas horas
horas los vehículos quedaran varados. En notas de la República te comento que en Tabasco elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Marina cumplimentaron un orden de aprehensión en contra de Javier Custodio Luna, alias Guasón. Él es identificado como uno de los principales generadores de violencia allá en el estado. Y una nota que no podemos dejar de comentar esta tarde, pues son unos videos que han salido en las redes sociales y que dan cuenta de jovencitos que aseguran se unirán a las filas del crimen organizado como sicarios y dicen van por su propia voluntad y no son obligados. Qué lástima que esos jóvenes pierdan el tiempo de su vida de esta manera. Y otro video que también ha causado indignación en las redes sociales, pues es el de otros jovencitos identificados como los macheteritos y que no van más allá de los 15 años. Por desgracia se graban agrediendo a otros muchachos, esto como una forma de ser aceptados entre las pandillas. Esto ocurre en México y bueno, pues seguiremos muy pendientes de qué más información podemos tener. Te recuerdo, Andrea, que toda esta información la pueden ampliar en mis sitios de noticias de reporteros.com y metronoticias.mx. La información que te tengo esta tarde. Muchas gracias, Antonio, y pues sí, habrá que ver y estar al pendiente de lo que está pasando con la juventud de nuestros tiempos, con todo lo que se está dando, que quieren formar parte de las filas de grupos delictivos. Muchas gracias, Antonio. Hasta mañana. Hasta mañana. Y en más información le doy a conocer que en el Estado de México serán instaladas 9.206 casillas seccionales básicas y contiguas, más de 9 casillas especiales para las elecciones judiciales del próximo 1 de junio, menos de la mitad de las que se colocaron en las votaciones políticas de 2024, cuando hubo un despliegue de 20.979 casillas. En total habrá 9.215. Los 40 consejos distritales del Instituto Nacional del Estado de México aprobaron el listado que contiene el número y la ubicación de las más de 9.000 casillas en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Las autoridades electorales dieron a conocer que 3.798 de estas casillas estarán en escuelas, 1.020 en lugares públicos, 365 en oficinas públicas y 1.685 en domicilios particulares. Los topes de gastos de campaña personales de los aspirantes a jueces, magistrados e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial para las elecciones locales del 1 de junio fueron establecidos por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con la declaración de que se procederá a la nulidad de procesos si se rebasa la cifra establecida mediante el financiamiento público o privado. De sus propios ingresos podrán erogar los aspirantes al cargo de jueces y magistrados entre 111,000 y 142,000 pesos, de acuerdo con lo determinado por el organismo autónomo. Una vez que el Instituto Nacional Electoral, que será la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones, resolvió lo relativo a los gastos de los aspirantes a cargos federales. Los consejeros electorales de la capital del país dieron a conocer que la elección de magistradas y magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México se llevará a cabo con la consideración de 11 distritos judiciales electorales locales. Habrá excepción en relación a lo anterior para la elección de las personas magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial, debido a la circunscripción electoral comprende a toda la Ciudad de México. Las personas que integran el Consejo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que es presidido por Patricia Avendaño Durán, coincidieron en que se busca garantizar equidad en la cotidiana electoral y mantener uniformidad en la determinación de los límites de gasto entre las distintas candidaturas. Viacrucis de pacientes que van al IMSS 68 de Tulpetlac, Ecatepec, se enfrentan al hacinamiento, falta de medicamentos y también de médicos. La directora Gisela Molina Pérez siempre se reporta que está en junta sin dar soluciones. La información es de Alejandro César Vázquez.
¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Andrea Alvarado te saluda a ti, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país, y nos referimos de un problema que hay en la clínica y hospital 68, que se ubica en avenida vía Morelos, kilómetro 19 más 500 de Santa María Tulpetlac, municipio de Catepec. Esta a su vez también da el servicio a derechohabientes del municipio de Tecámac y Temascalapa y a unos cuantos de Catepec, lo cual ha sido un problema recurrente en donde pues falta la infraestructura, se enfrentan los derechohabientes a falta de medicamentos, tiempo de espera de más de 5 horas, falta de personal médico especializado, y además se da la solicitud de soborno para agilizar algunos trámites, tanto para medicamentos como para atención al derechohabiente, o sea, sacar carnets, y así la infraestructura pues fue remodelada justamente después del sismo del 2017, pero lo que sí se refiere es que es un completo desorden que está a cargo de la directora que se llama Gisela Monroy Pérez. Siempre se reporta que está en juntas, y obviamente esto aunado a la mala dirección por parte de la enfermera Josefina Estrada Martínez, quien es la delegada del IMSS México Oriente. Un verdadero problema en donde se suma también la mala infraestructura urbana que está a cargo del municipio de Catepec, que no hay para discapacitados, no hay rampas, y lo que sí hay es muchos puestos, banquetas destruidas prácticamente, y una movilidad nula, ya que se estacionan muchos vehículos justamente en lo que es la vía Morelos. Es nuestra información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro César Vázquez. También informo que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo este jueves que es importante la discusión sobre la existencia del fuero constitucional que blinda a legisladores federales como diputados y senadores, al reafirmar que ella está en contra del fuero. Es un tema de amplia discusión. El fuero constitucional es una protección legal que impide que algunos funcionarios públicos, como diputados y senadores, sean vinculados a proceso penal sin autorización previa de la Cámara de Diputados. En el caso de los legisladores locales, la autorización pasa por los congresos locales. Ayer el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, vicecoordinador de Morena en San Lázaro, presentó una iniciativa de reforma para eliminar el fuero constitucional a legisladores y gobernantes. La propuesta fue abucheada por la oposición luego de que un día antes el oficialismo arropó a Cuauhtémoc Blanco y rechazó quitarle el fuero. La diputada de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, Liz Salgado, exhortó al gobierno de la Ciudad de México a dar certeza a la ciudadanía sobre las obras que se realizarán en el CETRAM Mixcoac por la llegada del cablebús, ya que además de estar saturada, es importante que no tenga riesgos por las fallas geológicas que han generado los microsismos registrados desde 2023. Este tema, dijo, y las inquietudes que genera ya han sido expuestas por diversos grupos de vecinos a través de redes sociales y medios de comunicación. Por un lado está la falla Plateros Mixcoac, localizada a 100 metros del CETRAM, y por otro la recientemente detectada falla de Barranca del Muerto, que aunque se localiza al sur de Mixcoac, su trayectoria es paralela al trazo que se mostró del cablebús. Escuchemos lo que dijo la diputada Liz Salgado. No dudamos de las ventajas que tiene el cablebús como alternativa de transporte colectivo, necesario para la zona alta de las alcaldías Álvaro Obregón y la Magdalena Contreras, pero el hecho de que la estación se construya en el CETRAM Mixcoac plantea la necesidad de que se atiendan varios temas.
que el proyecto garantice que no tendrá afectaciones por las fallas geológicas de Plateros, Mixcoac y Barranca del Muerto, que se contemple un proyecto integral de rescate del CETRAM, dado que ya está saturado, que se ordenen las rutas de transporte colectivo y el comercio que hay en la zona y que han invadido las colonias aledañas, que se atienda el crecimiento de la inseguridad en la zona y, por supuesto, que cuando tengan el proyecto ejecutivo lo hagan público y haya espacios de participación ciudadana para su revisión y para escuchar las dudas e inquietudes de la ciudadanía. En eso consiste este exhorto al gobierno de la Ciudad de México. También informo que el Banco de México redujo en 50 puntos la base de la tasa de interés para dejarla en un nivel de 9% en medio de las presiones inflacionarias y volatilidad financiera global. La decisión del Banco Central se dio por unanimidad de los integrantes de la Junta de Gobierno. Además, se trata de la segunda reducción consecutiva de 50 puntos base. Según Banxico, dadas las condiciones económicas el día de hoy, tanto en el ámbito interno y externo, a mediano plazo se podría considerar un ajuste de la misma magnitud en la tasa referencial. Los precios de los productos de la canasta básica y otros más de alta demanda popular registran un marzo de tendencia a inflación a la alza, informó Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, ANPEC. La inflación impulsa en el tercer mes de 2025 el alza de precios en productos como tortilla, lácteos, snacks, pan, galletas, refrescos y confitería, informó el organismo empresarial. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México anunció que en breve terminará el plazo para aprovechar el subsidio del 100% en el pago de la tenencia vehicular, por lo que exhortó a propietarios de automóviles y motociclistas a que acudan a cumplir con esa obligación fiscal a más tardar el 31 de marzo, fecha límite para el pago. El titular de la dependencia, Óscar Flores Jiménez, indicó que para beneficiar a más de 2 millones de mexicanos se amplió el subsidio a la tenencia de vehículos cuyo valor factura de las unidades pasó de 400,000 a 550,000 pesos sin impuestos al valor agregado. El gobierno de la Ciudad de México ya se prepara ante la llegada del Mundial del 2026, aseguró la jefa de gobierno Clara Brugada Molina, ante vecinos del pueblo de San Francisco Culhuacán en la alcaldía Coyoacán, donde encabezó el programa Casa por Casa. La mandataria aseguró que quieren que sea la mejor ciudad para recibir al Mundial. La mandataria dijo que harán un conjunto de obras que transformen las zonas de la ciudad. Vamos a los deportes con Roberto Quesada. Buenas tardes, Noel Alvarado, amigos radioescuchas. Pues hoy en el tenis, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del tenis mundial, derrotó a la italiana Jasmine Paolini y avanzó a su primera final de la WTA 1000 de Miami. Sabalenka se deshizo de Paolini, sexta del ranking mundial, por 6-2 y 6-2 en 71 minutos. El otro boleto de la final del sábado lo pelearán la estadounidense Jessica Pegula y la filipina Alexandra Eala, quien es 140 del mundo. Este encuentro es a las 6:30 de la tarde. Hay que recordar que Eala es la gran sensación del torneo al eliminar en su camino a 3 de las grandes campeonas de Grand Slam. Y en el terreno varonil, el joven tenista checo Jakub Mensik derrotó en sets corridos al francés Arthur Fils y clasificó a las semifinales del Master 1000. El jugador Mensik, de 19 años, se impuso a Fils, que apenas tiene 20, por 7-6 y 6-1. Ambos pugnaban por su primera semifinal de nivel Master 1000. Por otro lado, el serbio Novak Djokovic también está en semifinales tras vencer 6-3 y 7-6 al estadounidense Sebastián Korda. Y en estos momentos se desarrolla otro encuentro de cuartos de final, donde el número 3 del mundo, Taylor Fritz, enfrenta a Matteo Berrettini, 29 del ranking mundial. Y en el fútbol femenil, una semana después de ganar 4-1 en Alemania en el partido de ida, el Barcelona terminó el trabajo hoy en los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina al arrollar 6-1 al Wolfsburg en el partido de vuelta. El vigente campeón está, por lo tanto, en las puertas de una nueva final en este gran torneo de fútbol femenil. Y por su parte, el Chelsea hoy también venció al Manchester City
3-0 y también está en la ronda de semifinales. Por otro lado, en el fútbol mexicano hay que recordar que la era de Belko Paunovic con los Tigres quedó marcada por su polémica salida del equipo, pues luego de estar una temporada y media fue que terminó por ser destituido de su cargo tras la victoria ante el Necaxa en la jornada 10 del Clausura 2025 para ser reemplazado por el argentino Guido Pizarro. Sin embargo, hoy, después de ser anunciado como nuevo entrenador Real Oviedo, equipo de la segunda división de España, fue que Paunovic durante su presentación en el vestuario decidió recordar su paso por los Tigres al asegurar que le quitaron su trabajo justo en el mejor momento, ya que entonces los felinos se encontraban en el tercer lugar del torneo local. Y en el automovilismo lo que se avecinaba se concretó. El piloto neozelandés Liam Lawson no consiguió el rendimiento esperado en el equipo Red Bull luego de ocupar el puesto del mexicano Sergio Pérez, y apenas después de 2 carreras de la campaña que está corriendo en la Fórmula 1 fue reemplazado, como ya lo habíamos comentado ayer, en esta escudería para mandarlo a la escudería filial de Racing Bulls. Lawson se retiró del Gran Premio de Australia y finalizó en el puesto 12 del Gran Premio de China, por lo que su lugar ahora será ocupado por Yuki Tsunoda, quien tendrá un debut especial con Red Bull la próxima semana, ya que se va a desarrollar el Gran Premio de Japón y el conductor de 24 años correrá ante su afición en busca de responder a las expectativas de manera inmediata. Esa es la información deportiva. Gracias. Muchas gracias a Roberto Quesada. Queridos radioescuchas, hasta aquí La Neta Noticias. Antes de irnos nos piden mandar saludos al joven ingeniero Ángel Navarrete, que nos escucha desde Iztapalapa. También mandamos muchos saludos aquí al compañero Rockstar que nos está acompañando en cabina. De igual modo mandamos una felicitación muy especial a la alumna Renata Rodríguez Ramiro, que ganó el tercer lugar de la Olimpiada Etimológica de la UNAM 2025 en su 6ª edición, y reconocer al docente de etimologías grecolatinas Rodrigo Valera Zamudio, que estuvo al pendiente de su instrucción para este concurso. Muchas felicidades, Renata, y al profesor Rodrigo Valera, que sea un trabajo bien reconocido. Recuerde que mañana tiene una cita aquí en La Neta Noticias con Noel Alvarado en punto de las 5 de la tarde por el 11:50 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. A nombre del titular de este espacio, Noel Alvarado, se despide su servidora, Andrea Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.